¿Cómo está? ¿Bien? Bien. Voy a hacer otra dinámica diferente y voy a necesitar 2 voluntarios. ¿Quién me ayuda? 2 papás. 2 papás que vengan aquí rapidote. A la una, eso. Aquí abajo, mi Dani, aquí abajo. Otro papá más. Eso. Fíjense lo que van a hacer ustedes 2. Van a jugar unas carreritas y van a correr 2 vueltas alrededor de aquí de la iglesia. Así como está, carrera con obstáculos. El que gane, el próximo domingo le voy a traer un premio. ¿Listos? ¿Para dónde quieren? ¿De aquí para allá o de aquí para allá? ¿Quién va a ganar? Pues el que corra más rápido, ¿verdad? A ver, ándale, Dani, ponte acá. En posición de en sus marcas, acuérdense en sus marcas listos fuera, pero pónganse en sus marcas, como profesionales, vatos. Dice el hermano Marcelino, ya de aquí ya no me puedo enderezar. En sus marcas. Pues adelántate tú también. ¿Listos? ¡Fuera! Y arranca Daniel tomando la delantera y de repente el hermano Marcelino se queda atrás y Dani corre de una esquiva de otra. El hermano Marcelino le corta el camino, se adelanta, pero riga igual. El Dani se adelanta. 2 vueltas, corre el hermano Marcelino. Dani, pásame mis llaves que están allá, Dani, por favor. Mis llaves. Él es un fuerte aplauso a los 2. Les voy a tener un regalo la próxima semana, amén. No, pues se lo llevo, compadre, no te preocupes. Dani y yo jugamos fútbol en un equipo hace un tiempito. Ya tenemos ahí un tiempito que no jugamos fútbol. Pero yo les decía, a veces antes de empezar a jugar el partido de fútbol, ya perdimos. Hay una mentalidad dentro de nosotros que ven al otro equipo con más jugadores, más jóvenes, con más experiencia, y tú ves a tu equipo y todos cachirules, no traen uniforme, uno trae tenis para correr, no trae tenis para fútbol, el short te queda como del chanfle, y dentro de ti ya está uno todo barrigón, y dentro de ti, antes de que juegues el partido, ya perdiste. No sé si en las mujeres aplique algo similar, ¿verdad? No sé si en la secundaria o en la prepa hay un solo chavo guapo y todas se quieren pelear con él. Y de repente una dice, ay no, pues yo ya para qué le tiro la onda si yo estoy gordita y fea y no, seguro se va a ir con la popo, ¿verdad? Y ya te derrotaste, te venciste, te dejaste tirar a la hamaca. Entonces, hoy quiero hablarle de 3 actitudes que si usted las adopta, si usted las apropia en su vida, lo van a hacer un ganador. ¿Alguien quiere ser un ganador? ¿Alguien quiere ser un campeón? Me encanta mi pastora, todos nos dice campeones, ¿verdad? ¿Cómo están, campeones? ¿Cómo están, campeones? Amén. ¿Sale? Entonces nuestra actitud, si nosotros tenemos una actitud ganadora, vamos a ganar la carrera. Acompáñame por favor para empezar con tu Biblia a la primera carta a Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 24 y en el versículo 27. El contexto es este. Pablo está en Éfeso. Dice la Biblia, precisamente en Primera de Corintios, ahí en el 18, dice Pablo que se le ha abierto una puerta grande y eficaz y que no puede ir a la iglesia en Corintio. Por eso les escribe esta carta. Pablo está en la iglesia en Éfeso, diga conmigo, en un momento de pasión. Otra vez, en un momento de pasión. Un momento en el que había
muchas sanidades, en el que había mucho evangelismo, mucha restauración, mucha unidad. Y Pablo está en la iglesia en Éfeso, y de repente en la iglesia en Corinto empieza a haber problemas, empieza a haber situaciones ahí complicadas, y Pablo les dice: aguántenme, espérenme tantito, voy a estar con ustedes hasta el día del Pentecostés, después voy a ir con ustedes, porque ahorita voy a permanecer en Éfeso. Ese es el contexto. Entonces Pablo les escribe a la iglesia en Corinto, y fíjate lo que les dice: ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice: los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues anuncio a otros la buena noticia y no quiero que al final sea descalificado. Reina Valera dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo sea eliminado. ¿Me está entendiendo? Pablo dice: la vida es como una carrera. La vida en Cristo, la vida en la iglesia, la vida en la familia es como una carrera. ¿Se acuerda? Yo le dije una vez, alguien me dijo que tú como papá tienes una estafeta, donde tú terminas la carrera y le pasas la estafeta a tu hijo, ahí tu hijo va a continuar. Si tú no pudiste vencer el pecado del divorcio, de la separación, de la infidelidad, ¿dónde crees, en qué escalón crees que se va a quedar tu hijo? En el mismo peldaño. Muy probablemente tu hijo vaya a tener que superar ese peldaño para que se rompa la cadena de maldición. ¿Sale? Pero hay una carrera, y cuando tú y yo caemos en pecado, ¿qué crees? Somos descalificados. Había un mexicano buenísimo, no recuerdo su nombre, de caminata. Entonces que caminan así curiosito, me parece que van bailando cha-cha-cha. Y cuando él ya había caminado no sé cuántos kilómetros, estaba por llegar a la meta, sale de entre la multitud un referee, un árbitro, no sé cómo le llamen ahí, un juez, y lo descalifica. Porque dice que cuando va caminando daba un pasito, se levantaba, no sé esas reglas, pero lo descalifica. Entonces hoy yo quiero hablarte de algo tan hermoso para que tú puedas cumplir tu carrera, puedas llegar a la meta y no seas descalificado. Si tú empiezas a jugar un partido de fútbol y antes de que el árbitro pite, tú ya dijiste: no hombre, nos van a golear estos vatos, ya perdiste, ya estás descalificado. Si tú empiezas a participar en una licitación, en un concurso, llevas una solicitud a un trabajo y antes de que tú presentes la solicitud, tú dices: no, hombre, ni siquiera me van a hablar, tú solo te estás descalificando. Si el Señor te llama a algo y tú dices: no, hombre, es que hay hermanos que predican mucho mejor que yo, tú solo te estás descalificando. Si el Señor te llama a servir en la iglesia y llegas tarde y dices: no, hombre, al cabo ahí está el hermano que lo hace, tú solo te estás descalificando. Pero ¿cuántos quieren cumplir su carrera?
¿Cuántos quieren terminar su carrera? ¿Cuántos quieren decir como Pablo, he peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera? Y entonces me queda recibir el galardón. ¿Cuántos quieren recibir el galardón? ¿Y se van a esperar a que lleguen al cielo o lo quieren recibir aquí? Bueno. Entonces le voy a hablar de 3 actitudes que lo van a hacer un campeón. Diga conmigo, un campeón. Muy bien. Tres actitudes. Pero antes de pasar a las actitudes, hay que saber qué es una actitud. ¿Qué entiende usted por actitud? ¿Qué es una actitud? Hay aptitudes y hay actitudes. ¿Sí entiende la diferencia entre una y otra o no? Qué bueno, luego me explica. Una actitud es la manifestación de un estado de ánimo o una tendencia a actuar de un modo determinado. Yo le he dicho algún par de veces, la manera como tú percibes las cosas, tu percepción va a gobernar tus pensamientos. Tus pensamientos van a gobernar tus sentimientos. Y tus sentimientos van a gobernar tus acciones. ¿Sí? Otra vez. Tu percepción, lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú oyes, va a gobernar tu pensamiento. Ay, es que la hermana tiene cara así como la del meme, ¿verdad? De seguro está enojada. O algo le hice. O qué sangrona, ¿verdad? A lo mejor se cree mucho. Tu percepción gobierna tu pensamiento. No dices nada, pero empiezas a pensar, ¿verdad? A lo mejor se cree mucho. Uy, no, pues pobre, ¿verdad? Pobrecita, o sea, qué pena, ¿no? Así, tus pensamientos. Y luego tus sentimientos. Porque dices, ay, no, pues si quiere, y si no quiere, pues no. Yo le hablé y le saludé. Si ella me hizo su cara de fuchi, pues allá ella. Pero yo ya no la voy a saludar. Entonces estás gobernando una acción, porque ya no la saludas. Y luego la hermana entra y dice, la hermana ya no me saludó. Y ahora sí con justa razón, ¿verdad? Entonces esa es una batalla en la fe. Entonces tú tienes que entender que tienes que tener una actitud positiva, una actitud ganadora. Tenemos que terminar la carrera cumpliendo el propósito de Dios. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos traídos. Y si tú quieres, debes de manifestar esta actitud positiva. Tienes que entender que eres un heraldo. Diga conmigo, soy un heraldo. Y si no quieres caer, tienes que mantener estas 3 actitudes. Se trata de que hoy quiero enseñarle algo bien importante, porque sabe, cuando nosotros no gobernamos nuestra actitud y dejamos que otras actitudes nos gobiernen, terminamos yéndonos de la iglesia por desánimo, por tristeza. Terminamos perdiendo nuestra carrera porque nosotros mismos nos agobiamos, nos fastidiamos, nos entristecemos y decimos, no se puede. O decimos, jugamos como siempre, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Entonces, quiero que me acompañen por favor ahí con su Biblia a primer libro de Reyes, en el capítulo 1, en el versículo 32. Y vamos a descubrir estas 3 actitudes. ¿Quiere descubrirlas? ¡Ande, qué ánimo! ¿Quiere descubrirlas? Con más fe enjundia. ¿Quiere descubrir estas 3 actitudes? Eso. 3 actitudes, ¿lo tiene? Dice, luego el rey David dijo, llamad al sacerdote Sadoc. Diga conmigo, el sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y ellos entraron en la presencia del rey. Amén. David
mandó traer a 3 personajes. Este es el contexto. David está a punto de morir. Y antes de morir David, ya todos sabemos que David hace una promesa con Salomón y va a dejar en sucesión a Salomón como rey. Pero antes de morir, David manda a traer a 3 personas. A un sacerdote que se llama Sadoc. Y luego manda a traer a un profeta que se llama Natán. Y luego manda a traer un guerrero que se llama Benaía. Eso. Entonces yo voy a empezar de atrás para adelante. ¿Sale? Tú y yo sabemos que el rey David es figura o un modelo de Cristo Jesús, ¿verdad? Todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir. La misma Biblia lo dice. Entonces David es un modelo de Jesús. De hecho, en la Biblia, nuestro padre un día llamó David a Jesús. Cuando Jesús se estaba bautizando y se levanta, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado. En la traducción del hebreo es David. ¿Sí, licenciado David? Es amado. Entonces lo que Dios quiso decir es: este es mi David, este es mi amado. Y a lo mejor para ti y para mí no tiene mucho sentido, pero para los judíos, para los eruditos, para aquellos sabios de aquel entonces que esperaban señales, tuvieron que recordar que hay un salmo, si mal no recuerdo, creo que es el Salmo 82, que se llama Pacto de Dios con David. Y cuando ellos escucharon: este es mi David, ellos pudieron confirmar que tenemos un Dios de promesas y tenemos un Dios de pactos. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Entonces, ese es el contexto. David está por morir, pero antes de morirse y dejar el legado, tiene que dejar a alguien que cumpla las características, los requisitos para terminar lo que él fue llamado a hacer. Tú y yo hoy como iglesia somos símbolo de Salomón y hemos sido llamados a completar una misión. Hemos sido llamados a terminar algo que Cristo Jesús comenzó en la iglesia, en la cruz, y después nos llamó para ser comisionados y enviados a llevar el evangelio a todas las naciones. Dele un codazo ahí el que tiene a un lado, despiértelo y dígale: tú y yo hemos sido llamados a cumplir con un propósito. Di: yo voy a continuar lo que Dios empezó. Yo voy a continuar lo que Jesús empezó. Yo voy a continuar. ¿Está listo? Amén. Entonces, antes de que David se muera, llama a Salomón para dar continuidad y manda a traer a 3 personas. 3 actitudes que necesitamos abrazar, que necesitamos aferrarnos hoy en día para terminar la carrera. Voy a empezar de atrás para adelante. Amén. Un guerrero. Diga conmigo: un guerrero. Otra vez, con voz de guerra. Un guerrero. Como si estuviera ahí delante de Jericó y se va a caer. Diga: un guerrero. Qué bárbaro. Un guerrero. David era un guerrero. David había desarrollado estas 3 habilidades: de profeta, de sacerdote y de guerrero. Si tú y yo recordamos la historia de David, todo nuestro conocimiento acerca de David comienza con la muerte de Goliat. ¿Cierto o no es cierto? David fue un guerrero, pero el día que David no salió al campo de batalla, ¿qué crees que pasó? Cometió adulterio. ¿Te acuerdas? Dice la Biblia que un día el pueblo de Israel salió a la batalla y David dijo: chavos, ayer me desvelé. Yo aquí, vayan ustedes. Al cabo el Señor nos va a dar la victoria, pero vayan.
Yo aquí los espero, me voy a dar mi ducha, me voy a bañar, me voy a poner mi toalla y voy a caminar agustamente por el palacio. Y dice la Biblia que mientras caminaba por el palacio, a lo lejos veo una señora, porque no era ni señorita, era una señora, y la deseó en su corazón y la mandó a llamar. Ya no te voy a contar la historia porque ya no la sabemos, pero lo que quiero enseñarte es que tú tienes que tener una actitud de guerrero todos los días. Todos los días tienes que tener una actitud de guerrero. No debes de dejarte vencer. No debes de dejarte derrotar, porque el día que tú no vayas a la guerra, ese día vas a caer. Y yo no creo que tú quieras caer. Imagínate, a partir de ese momento, después del capítulo 17 hasta el capítulo 25, es una tragicomedia. Yo creo que ni ¿cómo se llama el que escribe las telenovelas de Televisa? Se hubiera podido imaginar lo que sucedió con David a partir de ese momento. Desea a la señora, la toma por mujer, la embaraza, manda a llamar al marido, lo mata, lo quiere que se acueste con ella. Él dice: no, ahorita no tengo ganas porque tengo que estar fuerte para la batalla. No puedo acostarme con mi esposa. Entonces dice David: ¿y ahora qué voy a hacer? Lo manda a matar. Entonces en eso los hijos de David se empiezan a pelear como no tienes una idea por el reinado. Un hijo empieza a desear a la hermana y el otro se entera de que el otro le tira la onda a la hermana, se enoja y ya no. Ni la Rosa de Guadalupe se imaginó la mejor historia. Pero eso fue porque David no salió al campo de batalla. Digo conmigo, porque no salió. Entonces David era un guerrero, el mejor. Y dice la Biblia que David se había rodeado de 200 guerreros que eran como él, que sus rostros reflejaban rostros de león y eran ágiles como linces para subir las montañas y eran diestros con la espada para la batalla. Imagínense la clase de guerrero que era David. Pero un día no salió al campo de batalla y cayó. Dice la Biblia que David, una vez estando ahí de chismoso, escuchó al Padre platicar con Jesús. Lo platica en el Salmo 100, en el versículo 1. Dice: el Señor dijo a mi Señor, dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjate lo que te voy a decir aquí. Cuando se sentó Jesús en su trono, después de que murió y después de que resucitó, es llamado al cielo. Y entonces papá Dios le dice: ahora sí, ya siéntate y quédate aquí hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces ponme mucha atención aquí, porque tus enemigos están vivos. Tus enemigos están vivos. Oye, pero no que Jesús los derrotó en la cruz del Calvario y venció la muerte. Sí, sí los venció, pero la victoria de Jesús va más en relación a restaurar lo que se había perdido. La victoria de Jesús fue quitarle las llaves del Hades a Satanás y de la muerte y restaurar la comunión que el hombre había perdido a consecuencia de su pecado. Pero Satanás está vivo y está enojado. Pero tú y yo somos los encargados de anunciarle al mundo cuál es la multiforme gracia del amor de Cristo Jesús. No te asustes, el enemigo está vivo, pero dice Lucas 3 en el capítulo 10, en el 10:19. ¿Lo tienes por ahí? Ayúdame. Lucas 10:19. Amén. Dice: he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada
los dañará. Capítulo 20, versículo 20. Dice Dios: te voy a dar toda la autoridad, te voy a dar todo el poder. No te va a pasar nada, no te asustes, pero no te goces, no te alegres, no te vanaglories, no tomes una mala actitud de que los espíritus se sujetan a ti. Más bien gózate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¡Wow! Qué impresionante es, ¿no? Cómo Dios nos da autoridad y nos dio autoridad para usarla. Pero quiero abrir un paréntesis aquí. Es bien importante que tú entiendas esto. La autoridad no es para que tú te sientas servido. La autoridad no es para que tú te sientas servido. He visto un montón de líderes y pastores que saben que tienen autoridad de parte de Dios, y olvídate, casi les ponen hasta una alfombra roja para que entren a la iglesia. No se suben a predicar si tú no les pones la marca de agua que ellos te piden. No se suben a predicar si tú no les das el micrófono de la marca que ellos te dicen. La autoridad que Dios te da, Dios te la dio para servir. El que quiera ser más, sea esclavo, sea siervo, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y hollar escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero no se regocijen de esto, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de los cielos. Tengan una actitud correcta. No sea que siendo heraldos para otros sean descalificados. Y puede sonar muy orgulloso, porque con autoridad, la autoridad que Dios nos ha dado es para hacernos grandes para su gloria. Y puede sonar orgulloso, puede sonar vanaglorioso, pero déjame te digo lo que un día dijo un pastor: no es mi culpa ser victorioso, es mi destino. No es tu culpa ser victorioso, es tu destino. Dale un codazo al que tiene de ahí, porque como que no lo entendió. No es tu culpa ser victorioso, es tu destino. Dios trazó un destino para ti y tu destino es ser victorioso. Yo sé que a veces derrotamos y andamos derrotados y andamos por la calle de la amargura, el sol no nos calienta, pero es porque el enemigo te está bombardeando con tu pasado. Pero tú recuérdale su futuro. ¿Sale? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de ser unos guerreros? ¿Por qué Dios nos llamó a nosotros a ser guerreros? ¿Por qué se imagina usted, habiendo tantos allá más fortachones, más altos, más robustos, más hábiles, más diestros, por qué Dios lo llamó a usted a ser un guerrero y derrotar al enemigo? Dice el Salmo 8, en el Salmo 8 capítulo 2, dice que de la boca de los que maman, de los niños, es la fortaleza del Señor. Dios te llamó a ti para ser un guerrero. Te voy a decir una cosa, porque es tan lógico. Si Dios le hace así, derrota a Satanás en un 2x3. Si Dios le hace así, lo pone a dar vueltas como perrito. Es lógico, Dios derrota a Satanás en cualquier momento. ¿Por qué no manda un ángel? En la Biblia hay al menos 3 acontecimientos importantes en los cuales Gabriel derrotó a Satanás. Pero no es lo mismo que un hombre redimido, perdonado, lavado y justificado por la sangre del Señor Jesús pueda derrotar al enemigo. ¿Sí?
Tú has sido lavado, has sido perdonado, has sido redimido. Entonces Dios te ha llamado a ti para derrotar al enemigo. Déjame te cuento una historia. Hace muchos años, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, llegó un pastor de Cuba. Él se llama Joe Rosas. No sé si han escuchado hablar de él. Una vez Joe Rosas nos invitó a una campaña porque él tenía un centro de adicciones para drogadictos y alcohólicos en la ciudad de Guadalajara, y nos invitó a ministrar y a contar el testimonio, y estuvimos ahí en una campaña. Dentro de esa campaña, Joe manda llamar a uno de los pastores que estaba sirviendo ahí en la iglesia, pastor Mario Martínez. Dice: Mario, yo quiero que tú le cuentes tu testimonio a ellos. El pastor Mario, a quien le mando un saludo, dice el pastor Mario que un día casi a él lo corren de la iglesia. Cuando él tenía entre 8 y 9 años, dice que un día el pastor dijo que alguien quiere dar un testimonio, quiere agradecer, justamente en un día del Padre. Y se levanta el pastor de 9 años y dice: yo quiero darle gracias a Dios por la vida de mi papá. Quiero darle las gracias a Dios por el predicador que ha puesto como mi papá. Quiero darle las gracias a Dios por el pastor que ha puesto como mi papá. Y el pastor abajo en la iglesia dice que le da un codazo a Joe Rosa. Dice: ahorita que baje este mocoso lo voy a jalar de las orejas por mentiroso. Su papá no es ni pastor, es el borracho de allá del pueblo. Y dice que cuando se bajó, el pastor Joe Rosa lo abraza y le dice: córrele a tu casa, mano, porque si este te pesca, te va a dar un jalón de orejas. ¿Por qué?, le dijo un niño. Dice: por mentiroso. Porque tu papá no es pastor. Y el niño le responde a Joe y le dice: el primer día que yo vine a esta iglesia, a mí me enseñaron que yo tengo que decir las cosas que no son como si fuesen. Y el niño salió corriendo y se dio la vuelta y salió de la iglesia. 20 años más tarde o 15 años más tarde, dice: yo invité al pastor Joe porque él es el único que había sido testigo. Y llegamos a una iglesia grande, dice Joe, más o menos como de 300 gentes. Y al final, ahí atrás, en la puerta, había un joven con un niño en brazos. Y mientras yo estaba predicando, dice: a mí ya se me están cerrando las luces, ya no veo, ¿verdad? Pero yo miraba a un joven que me hacía así y se desbarataba y me hacía. Al final del servicio fui, bajé y me dice: ¿te acuerdas de mí? Y dice yo: pues no tengo idea, ¿verdad? Dice: yo soy el nenito mentiroso. Oh, dice: qué bendición. Ya ahora eres papá, tienes un niño. Dice: ¿qué estás haciendo aquí? Estoy en la iglesia de mi papá, la que tú estás abriendo. Ese señor que está allá es mi papá. Ese pastor que está allá es mi papá. Santo. Y dice Joe Rosa: ¿cómo le hiciste? Dice: yo no tuve que hacer nada. Pero te platico, dice Mario, todos los días, principalmente los lunes y sábados, cuando yo iba a la escuela, cuando yo iba a trabajar, mi papá estaba tirado borracho debajo de un puente, orinado, con camisa rota, manchado. Y yo todos los días que yo lo miraba allá, yo le decía: papá, acuérdate que tú tienes un propósito. Dios te llamó a algo. Y se iba a la iglesia, a la escuela. Y regresaba y el papá tirado, borracho, orinado, debajo de un puente. Y le decía: lo que te dije en la mañana todavía está vigente, pero apúrate. Y el papá borracho agarraba la botella y se la sácale.
Por más de 10 años, dice Mario, oré por mi papá. Por más de 10 años no quité el dedo del renglón. Y ahora escucha la respuesta de un joven adulto. ¿Por qué? Le preguntamos a Mario y dice: cuando yo iba a los campamentos cristianos había una canción que a mí me encantaba. Y esa canción decía: al campo enemigo fui, si yo tomé lo que me robó, tomé lo que me robó, tomé. Dice, y un día yo entendí que Satanás le estaba robando a un esposo a mamá. Un día entendí que Satanás le había quitado a mi hermana y a mí un papá amoroso. Y alguien se tenía que meter en la brecha, ir al campo enemigo y tomar lo que el enemigo nos había arrebatado. Y yo fui ese guerrero. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el único digno. Pero tú tienes que ser un guerrero, tú tienes que levantarte. No te estoy contando una historia inventada. Pastor Mario ahora es pastor de una iglesia en Poncitlán. Servimos juntos cerca de 5 años. Estuvimos juntos en el Instituto Fuego del Cielo, y él tiene una iglesia que se llama La Roca en Poncitlán. Síguelo, él es un amor de pastor. Está medio loco igual que yo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay una gran guerra y nosotros estamos en medio de esa guerra, y para acabarla de amolar, Cristo nos dejó al enemigo enchilado, enojado. Dice Apocalipsis 12: por lo cual alegraos cielos, los que están en ellos moradores. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo descendió a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Estamos viviendo en tiempos de guerra. Diga conmigo, tiempos de guerra. Y no es si queremos o no. Tenemos que pelear por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros trabajos. Dijo el hermano Celso, ¿verdad? Yo ya estaba hasta acá, pero soy consentido del Señor, y dije: Señor, yo quiero, cámbiame ahí, si me puedes poner de gerente y no hacer nada. Agustín Lara, ¿verdad, hermano? Pero tenemos que pelear por nuestro tesoro. El enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. Y hay tantas cosas que el enemigo te ha robado y tú ni cuenta te das, porque es astuto, es sagaz. Dice la Biblia que él entra como ladrón en la noche. Y tú no puedes bajar la guardia, tú no puedes permitir que él te pegue y dejas que se vaya, ¿verdad? Como Dora la exploradora, ¿verdad? Zorro, no te lo lleves, zorro, no te lo lleves. Por más que le grites, zorro, no te lo lleves, se lo va a llevar. Tienes que ir y luchar por él. Tienes que desarrollar una actitud de guerrero. Indiscutiblemente tienes que desarrollarlo. Y esta actitud de guerrero viene a través de la obediencia, porque la obediencia desata autoridad. Diga conmigo, la obediencia desata autoridad. Pero no autoridad para ser servido, autoridad para servir. Autoridad para ponerle un alto al enemigo y decirle: hasta aquí, no te permito más. Pongo los dinteles de mi puerta con la sangre de Cristo Jesús y tú no entras más para acá. Cuando David habla con Salomón para darle la sucesión del reinado, David le dice a Salomón: ahora te toca a ti cumplir la parte que yo no pude hacer. Cuando Cristo Jesús murió en la iglesia, te mandó a ti, te comisionó para cumplir lo que Él no podía hacer, porque Él se fue al cielo a preparar morada para nosotros. Ahora imagínate qué responsabilidad tan bella y tan hermosa que tenemos tú y yo, porque ahora nuestro propósito es preparar a la novia.
para las bodas del Cordero. Es preparar a la novia, que esté lista, que esté arreglada, para que el día en el que el Señor venga, se la lleve. No sé si tú te puedes imaginar esto, pero vamos a entrar allá. Imagínate que un día tu esposo o tu esposa, ojalá vea también tu esposa, te diga: arréglate porque en 5 minutos paso por ti para irnos a comer. Y las mujeres dirían: 5 minutos. No me va a dar el tiempo porque tengo que arreglar a los niños, tengo que preparar la comida, tengo que recoger aquí, tengo las niñas, o sea, toda cosa que haces en 5 minutos. Y cuando sales, porque ya está tu marido allá en la cochera, ¡tipip! Y tú tienes que salir y todavía sales con un chongo, un calcetín de uno y un calcetín de otro, la blusa con manchas de comida porque estuviste haciendo la sopa. Y mejor te enojas porque dices: ay, no, 5 minutos, no, me hubieras dicho antes para prepararme, ¿sí o no? Y a un hombre le dices: prepárate porque paso en 5 minutos por ti. Pasó 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y en el minuto 4 agarras la playera que estaba ahí, la hueles, todavía aguanta otra puesta, y te la pones y sales. Así es la venida del Señor. Él va a venir un día por ti. Tú y yo tenemos que preparar a su iglesia para ese momento en el que Él venga y que no le tengamos que decir: ay, Señor, ¿sabes qué? Aguántame otros 5 años porque todavía no estamos preparados. ¿Sabes qué, Señor? Aguanta nosotros. Es más, deja que se acabe el reinado del presidente, a ver cómo le va. Y luego ya vienes por nosotros. Deja que la economía en México esté todavía más tronada para que entonces ya vengas por nosotros. Ahorita no, ahorita estamos bien. ¿Tú crees que eso va a pasar? El Señor un día va a venir y va a venir por su iglesia y tiene que estar preparada. Pregúntale al que tienes ahí a un lado: ¿estás preparado? Si el Señor decidiera venir ahorita, ¿estás preparado? Tenemos que desarrollar una actitud de profeta. De profeta. Diga conmigo: profeta. Ahora, quiero ser muy delicado en esto, porque no le estoy hablando de llamamientos, le estoy hablando de funciones, para que me entienda. Todos y cada uno, dice la Biblia que algunos llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí están los 5 ministerios, luego se lo explico, pero Dios los puso aquí en su mano. Pero esos son ministerios. Yo le estoy hablando de funciones, que son muy diferentes. No es lo mismo fungir como hacer. ¿Sale? Tú y yo tenemos que aprender a desarrollar una actitud de un profeta. No significa que tú y yo seamos unos profetas, pero una de las virtudes más grandes de un profeta es que son entendidos. Diga conmigo: son entendidos. Más fuerte: son entendidos. Eso. ¿Me está entendiendo? ¿Verdad? Son entendidos. Dios puso las temporadas del año de gratis. ¿Para qué? Usted se ha puesto a pensar: Señor, ¿por qué tenemos verano, invierno, otoño y primavera? ¿Se ha puesto a pensar en eso usted? ¿O soy el único loco que lo piensa? Cuando usted va a los campos de cultivo y empieza a sembrar, usted tiene que saber que 6 años se trabaja la tierra y en el 7º año la tierra se deja descansar. Si usted entiende procesos de cultivo o de siembra, usted va a saber que no todas las plantas se dan en temporada de calor. Si eres un tulipán, te me vas a morir ahorita en el calorón. Hay etapas, pero tú tienes que ser entendido. Y por eso Dios puso las frutas tropicales bien hermosas
allá, ¿verdad? Un coquito, cuando va uno a la playa, ¿a poco no se le antoja un coco? Así, ¿verdad? Con limón y... ¿Sí o no? Un manguito, ¿verdad? Así rebanado, con chilito en polvo, tajín, limón. ¿No se le antojó o no? Usted viene a la comarca lagunera y unas sandiotas así, rojas, 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 ¿verdad? Pero nada de eso hay en diciembre. En diciembre, tejocotes, naranjitas, mandarinas, nueces. Un hermano ahí nos regaló una bolsa de nueces. Todavía tenemos ahí riquísimas de la cosecha de su casa. Hay temporadas, ¿verdad? ¿Por qué come usted naranja en temporada de frío? Pues porque tiene vitamina C. Buena para la tos, el catarro, la miel. ¿Sí me entiende? Pero usted tiene que entender, usted tiene que ser entendido, usted tiene que desarrollar la actitud de un profeta, esa virtud que te permite entender los tiempos en la iglesia. A veces estamos clamando y orando, Señor, esto, y nunca sucede nada. Porque no entendemos qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Qué es lo que Dios desea? Somos buenos para pararnos delante de papá y aventarnos una letanía, pero nunca le preguntamos, Señor, ¿tú qué quieres para Ágape? Señor, ¿tú qué quieres para mí? ¿Cómo te puedo ayudar a que tu plan, a que tu propósito se cumpla? ¿Dónde entro yo en tus planes? ¿Dónde entro yo en tus propósitos? Ayúdame a entender, Señor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 54. Acompáñeme rápido. Y le voy a leer. Le voy a decir el contexto de esto. Todos conocemos ya la historia. Primero de Samuel 17, 54. Todos sabemos que David mató a Goliat. Cuando Goliat cae al suelo, David sale corriendo, toma una espada y se la deja caer al gigante así. Y le corta la cabeza a Goliat, ¿verdad? Y David tomó la cabeza del filisteo y trájola a Jerusalén. Curiosamente, cuando David lleva la cabeza de Goliat a Jerusalén, ¿qué crees? Jerusalén no se llamaba Jerusalén. Jerusalén era la ciudad de Jebús. Diga conmigo, Jebús. Y ahí moraban los jebuseos. Pero yo me imagino que un día, mientras David estaba apacentando las ovejas en el campo, antes de que se le apareciera el león o el oso, y mientras David estaba allá cantando, el Señor es mi pastor, vino una revelación de parte de Dios y le dijo, David, ¿ves ese monte que está allá? Yo quiero ese monte. Y David soltó el arpa. Y David había desarrollado una intimidad con papá Dios. De tal manera que David le dijo, Señor, ¿tú quieres ese monte? Ese que está allá, ya entendí para qué nací. Yo te lo voy a dar. Yo te voy a dar ese monte. Yo te voy a dar ese monte y sobre ese monte vas a edificar tu iglesia. Y no se va a llamar más Jebús, sino que ahora se va a llamar Jerusalén. David era entendido, David agarró la onda, David sabía lo que Dios quería. Por eso si tú lees los salmos no tienen sentido, no es una historia. Salmos son versículos, pensamientos, vivencias de David.
de donde Dios le hablaba. Y en el último capítulo, antes de que David se muriera, David dice: el Señor ha hablado muchas veces a través de mí. David era un guerrero, él nació siendo un guerrero. Peleó contra leones, peleó contra osos, peleó contra un gigante, peleó infinidad de veces, pero también había aprendido a desarrollar una intimidad con su papá y a conocer a Dios en la intimidad. Una relación entre Dios y David. David había puesto o determinado tiempo para pasarlo con Dios. ¿Cuánto tiempo pasas tú con Dios? Según el Salmo 14, tú y yo tenemos que ser unas personas entendidas. Pero ¿quieres saber cómo desarrollas entendimiento? Nomás 3. ¿Quieres saber cómo desarrollas entendimiento? Eso. Dice el Salmo 14: los que desarrollan entendimiento son los que buscan a Dios. No los que vienen a la iglesia, no los que asisten a un congreso, los que buscan a Dios. ¿Dónde buscamos a Dios? Acompáñame por favor ahí. Déjame ver si lo tengo por aquí. Dice la Biblia que tenemos que buscar a Dios en el secreto, en lo secreto de su habitación. Jeremías 23 en el capítulo 2, en el capítulo 22 dice: pero si ustedes hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Jesús nos dijo muchas veces, ¿verdad? Si tú me buscas en lo secreto, yo te voy a recompensar en lo público. Tenemos que aprender a desarrollar una actitud, una relación con Dios. David lo captó, David lo entendió. De esto se trata, de saber, de captar qué es lo que Dios quiere en este tiempo y dedicar nuestro tiempo, dinero y nuestro esfuerzo a complacer y hacer que la obra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Estas son las verdaderas marcas de un profeta. Si tú lees Isaías en el capítulo 5, dice: ahora cantaré por mi amado y cantaré por el amor de su viña. Hay gente entendida, hay gente que sabe qué es lo que Dios quiere. ¿Tú sabes qué es lo que Dios quiere hoy para ti? ¿Te has preguntado: Señor, qué es lo que tú quieres hoy para mí? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué mentalidad crees que nació Jesús? Padre, ¿quieres la cruz? Yo te voy a dar la cruz. Y fíjate lo que dice Jesús: porque no hago yo lo que yo quiero hacer, sino lo que veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. No son mis palabras, sino las palabras que escucho de mi Padre, eso es lo que yo hablo. Una relación de tal manera que te conviertas en eso. Segunda de Gerardo 3:14 dice que nosotros somos hijos de tigres pintitos. Y le dijeron a Pablo: Pablo, no podemos escribir eso. Entonces pónganle ahí, pónganle que nosotros nos miramos a Dios como en un espejo y reflejamos la gloria de Cristo Jesús, mucho mejor y mucho más excelente. ¿Te has preguntado o te has fijado las modas en la calle? De repente ahí andan todos. En mis tiempos se llamaba codogodo o condorito. ¿Se acuerdan de codogodo y de condorito? ¿O no? ¿No? Un buitrecillo así flaco, tenía el cuello así como doblado y se le salía la manzana y tenía un peinado así como de cacerola. ¿No? Ustedes vean a Peso Pluma.
Bueno, antes de su cambio de look. Todos se quieren cortar el pelo iguales. Es una moda porque así como nos dicen, eres lo que comes, también eres lo que ves. Voltea a ver al que tienes ahí a un lado y dile, qué bien te ves. Pero dile, hombre, sin miedo, qué bien te ves, porque estás viendo a Cristo Jesús. Amén. Tenemos que ser una generación entendida. Para esto tienes que entrar en el secreto. Jeremías 23, 22. Amén. Por último, ya casi termino. No se me duerma. Hasta le voy a poner una cancioncita bien hermosa, mire. Tres personajes mandó llamar David: un sacerdote, un profeta y un guerrero. Tres actitudes: actitud de guerrero, actitud de profeta, y ahí le va la otra, actitud de sacerdote. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? ¿Cuántos sacerdotes? Tú y yo ahora hemos sido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eres un sacerdote. Eres un sacerdote. Yo sé que a veces necesitas que te lo recuerde. Hay un propósito en ti que sigue estando vigente. Eres un sacerdote. Eres una sacerdotisa. Y quizás el ejemplo más grande para mí de lo que es un sacerdote es Abraham, un constructor de altares. A mí me encanta la vida de Abraham. Me apasiona leer sobre Abraham, así como me apasiona leer sobre la vida de Pablo. Y quiero que entiendas esa parte de ser un sacerdote, de ser un guerrero, de ser un profeta. Que no te dejes vencer. Hace muchos años también, mientras visitábamos la sierra en Huachóchil, en Chihuahua, éramos un grupo de jóvenes que éramos jóvenes misioneros. Nos encantaba visitar y fuimos a la sierra. Yo no sé si a usted le ha tocado ir alguna vez a la sierra, pero ahí los horarios están bien locos o bien cambiantes. Usted se tiene que levantar a las 5 o 6 de la mañana, 6, que es cuando empieza a salir el sol, porque la noche ahí o el día ahí se acaba a las 6 o 7 de la tarde. Y nosotros veníamos llegando de la ciudad y pues nosotros nos dormíamos a las 12, a 1. Y en la mañana nos levantábamos tarde. Pero yo me acuerdo que el segundo día que nosotros llegamos a la sierra, había una mujer hermosa ahí que era la que nos daba de comer a toda la chaviza. Pero la hermana todos los días, en la mañana, sacaba un pandero, no sé de dónde, porque se lo escondimos un par de veces. Pero sacaba un pandero y se ponía a marchar delante de nosotros tocando el pandero. Y empezaba a orar todas las mañanas. Y nosotros, hermana, ya hasta nos daban ganas de meternos abajo de la cama, porque empezaba a orar y empezaba a orar con autoridad y empezaba a orar con poder y empezaba a reprender a los demonios y empezaba a reprender a Satanás.
Usted no sabe la cantidad de brujería y de hechicería que se hacía por allá. Un día nos aventaron una gallina y la hermana se ponía a reprender. Todos los días, 5:45 de la mañana, ya estaba la hermana ahí. Le platico rápido la gallina. Era el último día, ya nos íbamos a regresar, pero de repente se vino una tromba en la sierra y nos dijeron, ¿verdad? Los de la Guardia Nacional, alguien nos dijo, no, nadie puede viajar, no puede salir porque se derrumba. Los cerros, los caminos se cierran, no pueden salir. Era el último día, no teníamos nada que comer, ya no había provisiones. Eran las 4 o 5 de la tarde. El pastor dijo, bueno, vamos a aprovechar y oramos y tocamos unas alabanzas y adoramos. Genial. Mientras estábamos adorando al Señor, se fue la luz y nos quedamos a oscuras. Y de repente escuchamos los gritos, ¿verdad? De personas maldiciéndonos y diciéndonos hasta de lo que nos íbamos a morir. Y nos aventaron un par de gallinas negras. Cuando volvió la luz, algunos de mis compañeros estábamos asustados por lo que había sucedido. Pero el pastor con todo su corazón nos dijo, no se preocupen. Bendito sea el Señor que nos da provisión. Pongan a orar, pongan a hervir una olla y echen ahí las gallinas. Comimos un caldo de gallina tan delicioso. Y aprendimos a desarrollar un sacerdocio, a servir. Acompáñame con tu Biblia, por favor, a Génesis capítulo 18. Me encanta. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Versículo 3: y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, yo te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Recuéstate abajo de ese árbol y traeré un bocado de pan y sustentaré tu corazón. Y después si tú quieres, te puedes ir. Y ellos dijeron: haz como tú quieras. ¿Te imaginas la historia? ¿Sabes de qué te estoy hablando? Abraham. Dice la Biblia que estando Abraham en el calor del día, imagínate el calor que estaba haciendo en medio del desierto, no había nada. Pero en eso Abraham vio a 3 hombres. Y Abraham les dijo: déjame que te sirva, déjame que te dé algo de comer, déjame que sustente mi corazón, que sustente tu corazón. Eso es ser un sacerdote. No un sacerdote que entra a la presencia de Dios y empieza a pedir, sino un sacerdote que entra, que sabe, que conoce dónde está la presencia del Señor y ministra el corazón de Dios.
Tú y yo tenemos que aprender a ser sacerdotes que ministren la presencia del Señor. Tenemos que aprender a tener esta actitud triple de profetas, de guerreros, de sacerdotes, porque si no desarrollamos estas tres actitudes vamos a ser descalificados. Fíjate lo que dice que significa Sadoc. Sadoc significa virtud. Y la virtud es un sinónimo de carácter. Y fíjate en quién de los tres se desarrolla el carácter. ¿Dónde se desarrolla tu carácter? Fíjate dónde. En el adorador, en el sacerdote. Porque si tú eres un adorador, eres un sacerdote que adora, que busca la presencia de Dios, vas a ser transformado de acuerdo a la presencia de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice: por lo tanto nosotros todos, mirando de cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como la imagen del Espíritu Santo. Escúchame, empezamos con esto. Pablo estaba en la iglesia de Éfeso. Antes de que Pablo llegara a la iglesia en Éfeso, ¿sabes quién había estado ahí? Un tipo que se llamaba Apolos. Y todos conocemos ese versículo, ¿verdad? Que dice que Apolos regó, alguien sembró, pero el crecimiento lo daba el Señor. El caso es que hay situaciones en nuestra vida que por más que nosotros nos esforcemos, como lo hizo Apolos, no vamos a poder cambiar a Éfeso. Pero Pablo, que era un hombre entendido de lo que el Señor quería, entendido de lo que el Espíritu Santo deseaba y anhelaba, cuando visita a Éfeso y se encuentra con Apolos, lo primero que le pregunta es: ¿ustedes conocen al Espíritu Santo? Y Apolos contesta: ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo. ¿Tú conoces al Espíritu Santo? ¿Sabes que hay un Espíritu Santo? Porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder lograr nada. Aunque tú seas el mejor guerrero, sin el Espíritu Santo tú no vas a poder hacer nada. Porque tienes que entender, lo dijo el Señor, que no es con espada, no es con ejército, no es con poder, sino que es con su Espíritu Santo. Es con su Espíritu Santo. Ponte de pie. Amado, tienes que abrazar estas tres actitudes para que no seas derrotado, para que puedas terminar tu carrera. Sé un guerrero, lucha por lo que quieres. Lucha por lo que el Señor te ha dado, por lo que el Señor te prometió. Déjame decirte una cosa: si Dios te prometió algo, Dios lo va a cumplir. Pero tienes que muchas veces ir al campo de batalla y tomarlo. Tienes que ser entendido, tienes que entender lo que Dios quiere para ti, para tus hijos, para tu familia, para tu trabajo, para tu iglesia. Entender los tiempos de Dios. Tienes que ser entendido de lo que Dios quiere. Esas son las marcas de un profeta. Entender lo que Dios quiere, conocer los deseos, conocer los anhelos del corazón de papá y decirle: Señor, ¿eso quieres? Yo te lo voy a dar. Tienes que ser un sacerdote, ministrar la presencia de Dios. Donde tú vayas, que la presencia del Señor vaya contigo. Que un río fluya donde tus pies caminan. Que paz, una nube de paz llene el lugar, llene la atmósfera donde tú estás.
ser un sacerdote, alguien que haga descender la presencia de Dios, alguien que pueda interceder por el pueblo y no solamente pedir, sino decirle: Señor, te vengo a dar mi ofrenda, mi sacrificio, para que me sigas bendiciendo. Después de que Abraham ministra el corazón de estos 3 hombres, le dice: a la verdad, al tiempo volveré y te daré un hijo, y serás padre entre las naciones, y más grande que las estrellas tu descendencia.